Esta es emisión en directo del borrador Cristo Diosa, el Cristo Imposible, en borrador 17. Los dioses están en todas partes, pero son invisibles en los infiernos. Todo es perfecto, ocupando su tiempo y espacio apropiado. Así que los demonios o fuerzas malignas existen y tienen poder o autoridad en su propio y adecuado tiempo y espacio. Pero todos hemos sido demonios o dioses en relación a mundos superiores o inferiores, ya que nada es para siempre y dado que todo se mueve y evoluciona, aunque a la vez nada se mueve ni escapa al absoluto. En planetas como el de la Tierra, las llamadas clases sociales y la esclavitud disfrazada persistentemente, disfrazada de libertad, es lo propio para estas humanidades como la nuestra. Y aunque es cierto que el aislamiento mantiene al ser humano lejos de las tentaciones que lo lleven a la perdición de su alma, y con el hecho de que con eso se le impide conocer la grandeza física del mundo y la gloria del poder personal, sin embargo, el aislamiento extremo y el fomento del fanatismo a cierta creencia o formación también puede dañar al sujeto, incluso provocándole locura debido al aislamiento extremo. Así que las autoridades deben finalmente dar cuenta de un equilibrio en su desempeño. Lo mismo que los sirvientes, porque si bien hay gloria en arrepentirse y pedir perdón a quienes hemos ofendido, más sublime es el hecho de perdonar a la humanidad misma, aun cuando ni siquiera sean conscientes de que son pecadores, ni de cuán lejos están de la verdad. La pasión es pura y la pasión en general es para disfrutarse, siempre y cuando no seamos sus esclavos, porque la pasión, como dije, debe de ser pura, ya que si somos esclavos de la pasión, es allí donde se pierde la magia y el esplendor. Todo es maravilloso, incluso las pasiones, pero cuando se convierten en vicios, eso mismo las hace antinaturales y atormentan a la humanidad. El humano, como simple mortal, es inmaduro y falto de carácter, pero cuando tiene carácter, valor, decisión y madurez, entonces disfruta de la vida de los mortales sin mancharse de los pecados propios del infierno. La vida de los sentidos corporales es vida carnal y es muerte, pero quien tiene cuerpo mortal debe necesariamente de tratar con las pasiones. El amor verdadero nos lleva a enamorarnos de la vida, enamorarnos de cosas pasajeras, enamorarnos de alguien de este mundo, de mortales. Pero eso es natural, es gratificante, en tanto no separemos, no aislemos. El aislar, el excluir es lo que genera dolor y fracaso, porque en el universo todo encuentra siempre la forma de fluir, de unificar, de incluir. Es así que el verdadero enamoramiento es inclusivo, nunca excluyente, pero no debe entenderse eso literalmente, porque a veces hay que saber excluir, saber defender una postura, saber ocultar o hablar a conveniencia, mostrar a conveniencia. Todo es cuestión de madurez. Las clases sociales son excluyentes y por eso sufren y fracasan las sociedades. La apariencia no es necesariamente la realidad. Debería, pero no siempre es así. Muchas veces, tras la apariencia de civilización, se oculta el infierno y sus tormentos. Allí
se oculta la falta de valor y la vileza humana. La gente mortal, rica o pobre en bienes materiales, vivimos de muletas que esconden vicios que llamamos ligeros, pero que en realidad suelen ser peores que una cárcel de acero: fumar, comer carne, caminar por una calle, apegarse a un barrio, a un tipo de mujer, a la cerveza del día domingo y mucho más. Son pasiones que dejan de disfrutarse porque comienzan a atraparnos como las ramas ponzoñosas de un árbol poderoso y malo, muletas que nos hacen como paralíticos ante la vida. El sexo carnal es un disfrute maravilloso mientras fluye naturalmente, pero en cuanto se abusa de ello y todo se quiere resolver con eso, entonces nos atrapa y puede destruirnos como si se tratara de un veneno mortal. El sexo carnal ni el amor son malos, no lo son, pero el vicio los corrompe, los hace antinaturales, tal como lo es la muerte misma, que no es mala, sino que consiste siempre en avanzar a un perpetuo renacer, pero como antinatural es muy dolorosa y nos tiene en agonía eterna. El sexo carnal consiste en amor de pareja, en el espacio, mientras que si logramos transmutarlo y comprender que el amor de pareja verdadero tiene que cultivarse conscientemente, esa sublimación ya no solo se da en el espacio, sino principalmente en el tiempo real, como intensidad de experiencia, porque eso es el tiempo, una intensidad de experiencia, de vivencia. Pero para los simples mortales, el sexo carnal está lleno de trampas y de corrupción, mientras que en el mismo escenario el amor de pareja está pletórico de gloria. Pero ambos, el mal sexo y el buen sexo, son parte del mismo mundo. Perdonar nos cuesta hasta que descubrimos que para la naturaleza del amor, perdonar es lo natural, lo normal. En las naciones como en los individuos, el establecer nuestros propios límites, nuestra propia personalidad, es natural para crecer, pero si ese aislamiento se convierte en antinatural, si se abusa de esto, entonces se aísla esa nación o ese individuo del gran concierto de naciones unidas por la democracia y la ayuda internacional, y ese individuo o esa nación se pudre en el egoísmo, ya que la individualidad es lo que conduce a la evolución consciente. Pero si se cae en lo antinatural, en lo antisocial, entonces se pretende forzar la evolución, y eso es pernicioso, porque la verdadera evolución se concede por uno mismo, asumida libremente, no bajo el yugo de una esclavitud impuesta, directa o secretamente, por una voluntad extraña y malintencionada. El amor no se forza, fluye naturalmente, como la pasión y todo lo bueno de la vida. Los seres de amor protegen la democracia y conscientemente la practican, en tanto son parte de una sociedad y de un mundo donde las pasiones y lo corporal son lo real, aunque en la profundidad de la verdad el ser de amor comienza a responder a nuevos valores y a una jerarquía más o menos oculta de lo social oficial, jerarquía formada por seres más o menos espirituales en un sentido muy real. Es natural que cada ser tenga la inquietud, posiblemente, de formar en la manifestación una jerarquía de seres espirituales. Pero en este mundo de transición, materia y mentiras, todo es
un experimento, un fluir de lo divino en lo humano, y las jerarquías hay que formarlas en lo manifestado para dar albergue a quienes lo necesiten, porque lo social no les es suficiente, pero pretender que eso sagrado permanezca por siempre cuando las condiciones del mundo ya no son propicias es algo antinatural y se convierte en una mentira disfrazada de verdad. Hay cosas que es mejor mantener en intimidad y solo deben tener acceso a ello unos pocos, como es el caso de los secretos de Estado, la intimidad familiar, la intimidad de estrategias secretas para tener éxito en los negocios, la intimidad sexual de pareja, etcétera. No todo debe decidirse y decirse a otros, sino solamente a quienes están aptos y lo necesitan. No todos son discípulos de un maestro espiritual o maestra, ni están aptos para luchar por la inmortalidad, no la necesitan aún. Hay quienes están bien como simples mortales y otros como inmortales. Podemos vivir con un ser amado que es un simple mortal y se dedica a atender su propio mundo, y eso no debe perturbarnos si ya estamos en un camino que llamamos de inmortalidad. Solo nos mostramos como realmente somos cuando, dicho figuradamente, nos desnudamos mutuamente en la intimidad. La sociedad está bien, la jerarquía íntima y supersocial también debe estar bien. Por eso decimos que en el espacio es lo colectivo, mientras que en el tiempo está la existencia del individuo. En el mundo de los mortales, los que van despertando a la verdad son probados por los seres verdaderos que se convierten en sus guías espirituales. Y tales discípulos son tentados de muchas maneras, porque su instinto animal les lleva a creer que merecen lo que el maestro es, que ya son lo que en verdad están lejos de ser, y entonces desean la forma de vida aparentemente gratuita y gratificante de un maestro o maestra espiritual, de un líder, al que todo le sale bien, por lo menos en apariencia, al que todo le llega como caído del cielo. Desean esos fervientes discípulos, según, entre comillas, fervientes discípulos, desean a la esposa del líder o al esposo, a los amigos y la vida social suprema de tal maestro o maestra espiritual, esas propiedades y, en fin, ese modo de vida. Y eso conduce a muchos a la traición, a la seducción de lo más amado por el maestro o maestra. Pero todo eso es parte de la vida en el gran escenario llamado nuestro mundo humano, social. Aunque un real maestro que conozca la naturaleza de las pasiones y que es amado por sus discípulos, es capaz de reconocer a cada cual y lo deja en su espacio particular. No permite que el discípulo o discípula invada su espacio, ni aún a su propia esposa, cuando cada cual es un individuo y tiene su propio camino, y hay cosas que no se deben compartir. Aprendemos a callar uno con el otro, para podernos conducir en un mundo en paz, en un mundo de amor verdadero. Y así dejamos las cosas en su lugar, las circunstancias del mundo lo más equilibradas posibles, porque ni el mismo mundo es propiedad de nadie. La madurez es muy rara entre los mortales. Algo es lo que salva los mundos. Ser un divino hijo de Dios es resultado de un largo caminar en el sendero de la auténtica maestría. El sexo carnal se conserva en la intimidad, pero si se quiere presumir de que gozamos de un amor puro e inconmovible, se debe comprender que en verdad
el espacio es una ilusión repleto de formas, mientras que el tiempo sí es una realidad como tiempo real, no como tiempo mecánico del reloj, sino como existencia verdadera en un ser vivo, por estar vivo. Los dioses viven en la gran intimidad de la vida. Por eso es que experimentan el amor eterno y sublime. En el inconsciente colectivo todo está en compraventa, porque los seres vivos somos aquí solamente un producto. El sexo carnal es lo visible en la forma porque se está en el espacio y se responde al colectivo, pero el amor verdadero es algo interior, es algo en el tiempo existencial real y por lo tanto se dice que es metafísico o abstracto. Y es que en el inconsciente colectivo la ignorancia nos ciega, nos omnibula cuando de amor se trata. No entendemos, es decir, se impone la ceguera como un patrón de confusión en la vida y entonces, a falta de expresiones de amor, se toma como instrumento al sexo carnal y al poder literal y violento sobre nuestros, entre comillas, semejantes. Todo lo expresamos como violencia, imposición, lucha, mente negativa, y a eso le llamamos amor o afecto, movido obviamente por el rechazo y el odio. Todo esto es lo que produce un gran retraso en las civilizaciones. El excesivo encarcelamiento y austeridad en las naciones más pobres, que son abandonadas por las más poderosas, es lo que acarrea soledad y falta de interacción social, lo cual convierte a la vía pública en falsa sociedad atrapada en vicios de todo tipo. Todo ocultando la frustrante soledad de sus habitantes. El colectivo sexual busca su expresión de forma literal, sin distinguir ya entre las edades propicias para la interacción sexual, lo cual lleva a que se practique la pederastia o el abuso de adultos sobre menores, el incesto, el poliamor, que trata de intercambio de parejas, el homosexualismo, cuando es impuesto y no algo natural, y en fin, la práctica colectiva e indiscriminada incluso de toda relación sexual, a lo que llamamos orgía. Pero toda esta, entre comillas, liberación sexual no produce satisfacción, sino mayor frustración y finalmente pérdida de la cordura. Incluso entre los más sabios, la falta de intimidad, de calidad y de verdadero amor conduce a la deshumanización y la carencia de amor, que como sabemos y hemos dicho, requiere de una entrega y de una profunda actitud de monogamia, de fidelidad en la pareja, para que el amor sea realmente maduro. Vamos a tratar ahora a este respecto el tema astrológicamente. Sabemos que la astrología tiene como base fundamental la rueda zodiacal, que viéndolo bien puede ser también la rueda de las reencarnaciones que llamamos nos someten a un infierno. Y para disfrutar de la rueda zodiacal como un paraíso se requiere evolución, experiencia de vidas y vidas. Por eso la rueda zodiacal es el infierno para los condenados y la gloria para los liberados o santos. Vamos a retomar el tema donde hemos dicho que en general la sociedad corresponde al signo de Cáncer, la moral al signo de Géminis, la sexualidad al de Tauro y la vida misma en su vitalidad humana normal de ser vivo, físico, le llamamos sobrevivencia y corresponde a Aries. Hemos dicho, no se trata de sociedad,
sino que se requiere la moral. No se trata de moral, sino que se requiere la sexualidad. No se trata de sexualidad, sino que lo fundamental es la sobrevivencia. Y todo este ciclo va de Cáncer a Aries, al aspecto referido al hijo o a la hija. Y se continúa de Piscis como arquetipo de sociedad hasta llegar a Sagitario como arquetipo de sobrevivencia. De aquí, de Piscis a Sagitario, le damos correspondencia del aspecto padre. Finalmente, la correspondencia del aspecto Espíritu Santo la vamos a llevar de Escorpión, arquetipo de sociedad, hasta Virgo, el arquetipo de sexualidad, todo en el aspecto madre o Espíritu Santo. Vamos a repetir a modo de conclusión: el aspecto hijo va de Aries, va de Cáncer, el aspecto padre va de Piscis a Sagitario y el aspecto Espíritu Santo va de Escorpión. Aquí pusimos a Virgo, pero en realidad estoy pensando debe de ir hacia Aries, hacia Leo. La rueda zodiacal, tratada de esta manera, como una forma de organizar nuestro conocimiento, podemos presentarla en infinitos modelos, y este que acabamos de presentar es uno de ellos. Al mismo tiempo, tenemos el movimiento natural del zodíaco con su ciclo. Aquí vamos a estudiar otra forma de tratar la rueda zodiacal para apoyar nuestros conocimientos en desarrollo. De eso trata lo que llamamos astrología transformativa. En este ciclo que proponemos, ubicamos a Aries como necesidad, a Tauro como placer, a Géminis como dolor y a Cáncer como sacrificio en una forma sagrada. Y así empezamos otra vez con Leo, necesidad, hasta llegar a Escorpión, sacrificio consciente, y enseguida Sagitario como necesidad hasta llegar a Piscis como sacrificio. En fin, como la sociedad es la única forma que como seres dentro de una democracia conocemos para interaccionar con los demás o con el otro, puesto entre comillas el otro, la forma que conocemos de interacción, repito, es la sociedad, a fin de que el humano y aún el individuo que está en cristificación no viva en aislamiento extremo. Para eso sirve la sociedad, pero no es suficiente. Sin embargo, ya es útil porque ya existe algo que se llama democracia, un respeto, una ley, conjunto de leyes que protegen a la persona. Y ya hablamos que hay una interacción en el zodíaco que va en la línea horizontal de Aries-Libra, que son opuestos, y también los otros opuestos como Tauro, Escorpión, Géminis, Sagitario y así sucesivamente. Estos signos opuestos en el zodíaco son importantes porque dan lugar a un aspecto astrológico que llamamos oposición, y es cuando un planeta con respecto a otro está a 180 grados. Recordemos que la rueda zodiacal mide 360 y la mitad 180. Ahí se da entre un planeta y otro lo que se llama la oposición. La oposición está diciéndonos algo cuando un planeta está opuesto al otro. En general lo interpretamos como, y ponemos entre comillas, cuando un planeta trata de vivirse en términos de su contrario, eso entre comillas. Es decir, estamos aquí reafirmando cómo se interpreta una oposición entre dos planetas. Cuando un planeta trata de vivirse en términos de su contrario, a ese aspecto le llamamos oposición. Si lo trasladamos a la Divina Comedia o lo que hemos explicado sobre el infierno, el purgatorio y el paraíso, podríamos aplicar el aspecto de oposición a el purgatorio, ya que hay otro aspecto que se llama trino, cuando un planeta se encuentra a 120 grados de otro planeta. Es un aspecto que se dice positivo, y entonces lo ubicaríamos en el paraíso dantesco y diríamos que nos augura éxito en la vida, en una interpretación de carta natal horoscópica. En la cuadratura, o sea, 90 grados, ya es más
negativa que la oposición, porque en la oposición intenta un planeta suplantar al otro, pero en la cuadratura, cuando hay 90 grados entre un planeta y otro, ya lo que se está intentando es literalmente un planeta vive suplantando al otro, lo suplanta completamente. Y no nos damos cuenta, creemos que incluso se trata de actos buenos, positivos, que estamos muy bien, pero ese es el infierno. La cuadratura ya se sitúa en el infierno, porque no nos damos cuenta y un planeta está suplantando al otro. Pensemos simplemente en algo muy humano como la relación de pareja. Cuando nosotros queremos en todo decidir por el otro, para que no nos dañe, para que no nos duela lo que haga el otro, le decimos qué hacer, cómo vestirse, cómo vivir, qué hábitos debe o no tener, cuál es lo bueno o lo malo. Lo hacemos a nuestro capricho, forzándolo a vivir como nosotros esperamos que debe vivir para que lo amemos. Así es la cuadratura. Forza a un planeta a hacer lo que él considera que debe ser. Eso es el infierno. Eso es lo que hace la cuadratura o lo que intenta hacer, mientras no nos hagamos conscientes a través del estudio de la astrología que tenemos cuadraturas en nuestra carta natal, que se saca la carta natal en el momento mismo del nacimiento. Esto es interesante porque una carta natal es en el momento en que respiramos ya fuera de la matriz de nuestra madre. Cuando respiramos o lloramos, allí se toma el momento del nacimiento. Y en función de eso se hace un estudio de cómo estaban los planetas, porque no se ve nada. Todo sucede en cuarta y en quinta dimensión, por supuesto, pero lo podemos graficar en tercera dimensión. Cómo estaban los planetas dentro de la rueda zodiacal, cómo nos afecta. Esto es lo que estamos tratando de compartir en este estudio. Ya la unidad de fuerzas es cuando dos planetas están muy cercanos, a 5 grados o menos, más o menos. Se le llama el aspecto de la conjunción y significa unión de fuerzas. Mientras que cuando un planeta está en relación a otro a 60 grados, decimos que habla de un sextil, así se le llama, y se interpreta como oportunidad. En el trino, que son 120 grados, ya se recoge una cosecha, ya hay éxito natural, o sea, nacemos ricos o tenemos un talento. A eso se refiere el trino. Pero si hablamos de un sextil, es que puede ser si nos esforzamos. O sea, podemos vivirlo como si fuera un trino si nos esforzamos. No viene ya hecho. Es una cosecha que todavía hay que trabajar porque estamos terminando de sembrar y al mismo tiempo recogemos ya algo para nosotros. Podemos si nos esforzamos. Eso es el sextil, 60 grados de un planeta a otro. El semisextil, el aspecto llamado semisextil, es cuando hay una distancia de 30 grados entre un planeta a otro y habla de apenas una oportunidad posible, pero nos va a costar mucho más. Prácticamente no vamos a ver oportunidad, sino vamos a decir, fue fruto de mi esfuerzo, porque yo me esforcé y sufrí mucho. Sí, se sufre más que en un sextil, en un semisextil. También tenemos el aspecto que casi no se maneja dentro de la astrología clásica, que es el quintil. Creo que así le llaman, el quintil de 72 grados de un planeta a otro, considerando que el 72 es un número sagrado y 72 por 5 me parece que da 360 grados. Y es una especie de cristificación, así se interpreta el quintil, 72 grados de un planeta a otro. Casi no se maneja mucho en astrología clásica, pero sí en la astrología llamada esotérica. En fin, el semisextil solo representa un impulso que tiende a no existir. Es como agarrarse rápido de algo y hacerlo valer. Eso es el para bien o para mal, se puede hacer valer. Así que, por ejemplo, la relación entre una persona y otra es una relación entre yo y no yo, o relación yo con el otro, en función de lo que conocemos como la oposición, el aspecto de oposición. Esto significa que debe de haber una lucha, incluso una guerra por indisposición. La guerra misma pues es una cuadratura, pero en oposición puede haber
cierta discrepancia, cierta indisposición de uno con el otro. Por eso decimos que es el purgatorio y es solo infierno cuando ya es una guerra cruenta, brutal, que es la cuadratura, y el infierno. Por eso hemos dado que la oposición corresponde al purgatorio y la cuadratura al infierno. Y el trino, como la humanidad en general lucha contra sus instintos animales básicos en el purgatorio, por eso la relación matrimonial está fundamentada por la oposición clásicamente presentada por la línea horizontal que va de Aries a Libra y que llamamos la línea de la necesidad, mientras que la trascendencia de esta necesidad, que es básicamente biológica, está en una necesidad cósmica, en una necesidad que busca el alimento del amor, el alimento del desarrollo de una voluntad, la necesidad de tener un destino. Ya es algo superior y lo representa la línea llamada de la maestría o destino, que es la línea vertical que va de Cáncer a Capricornio. Son otro tipo de necesidades, ya no precisamente biológicas, sino cósmicas, por llamarles de esta manera. Y la línea de la necesidad nos está conduciendo a través del infierno hacia el purgatorio, pero ya la línea de la maestría o destino nos está conduciendo hacia el paraíso. Por eso es que Capricornio se considera el signo fundamental del cumplimiento de una misión cósmica y nos está conduciendo en realidad de Saturno, que es el regente de Capricornio, para los que sepan un poco de astrología, hacia Urano, Neptuno y Plutón, que son los planetas transpersonales, que funcionan solamente y precisamente dentro del paraíso, que nos da facultades superiores a las del humano mortal, es decir, nos da la inmortalidad, Urano, Neptuno y Plutón. Obviamente, como no tenemos esa naturaleza, cuando se interpreta en una carta natal, generalmente las virtudes que se supone tiene Neptuno y Plutón, sino una vida oculta de vicios difíciles de reconocer. Eso señala Urano, Neptuno y Plutón. Inadaptabilidad social, moral, existencial. Para moverse de la necesidad, o sea, la línea horizontal, hacia el destino, la línea del destino, es como pasar del espacio hacia el tiempo. El factor espacio lo marca la línea horizontal, el factor tiempo, tiempo real, la línea vertical. Y aquí es donde comprendemos que el espacio se expande en proporción al tiempo que se contrae. El tiempo contraído debe de entenderse como el entrar en el tiempo real, en entender que somos seres conscientes en evolución. Eso es tiempo contraído. Cuando decimos espacio en expansión, es vivir del afuera, de las formas. Pero las dos cosas están sucediendo al mismo tiempo. Ahora sí que al mismo tiempo. El espacio y el tiempo van unidos, suceden al mismo tiempo. Conforme mayor expansión en el espacio, mayor contracción en el tiempo. Es una ley de la evolución que no deja de lado la involución. Ambas cosas suceden dentro de un todo. Estudiar esto, meditar esto, nos empieza a dar una riqueza que es propia de la era de Acuario, conocimientos ya que van a la cuarta y quinta dimensión, no se detienen en la racionalidad de tercera dimensión. No es suficiente la cámara lenta de la vida a que nos somete la racionalidad humana. Avanzamos hacia otro nivel, que es la multidimensionalidad. De eso trata la astrología transformativa. La sociedad, visto en este mismo seguimiento de estudio, la sociedad sería espacio en expansión y el individuo en su crecimiento sería tiempo en contracción. Esta es la interacción sociedad-individuo. Vamos ahora a aplicarlo nuevamente a los signos del zodiaco. Aries lo ubicamos como el factor tiempo, representa el tiempo. Tauro, el tiempo sobre el espacio. Y Géminis, el espacio sobre el tiempo. Aquí ya se invierte. En Tauro, el tiempo sobre el espacio. En Géminis, el espacio sobre el tiempo. Y así tendríamos a Cáncer como el espacio total.
porque dijimos que Aries era el tiempo total. Entonces, Cáncer es el espacio total. Así cerramos un pequeño ciclo con 4 signos del zodiaco. Lo vamos a repetir de Leo a Escorpión y de Sagitario a Piscis. Lo mismo, empezamos con tiempo total, pasamos a tiempo sobre el espacio y luego al espacio sobre el tiempo y finalmente el espacio total. Les recomiendo meditar un poco en esto. En cuanto al acercamiento de la pareja unida conyugalmente, experimentamos que de la necesidad o la línea horizontal, que es la femenina, se pasa a la vertical o la línea masculina, la línea del destino. Naturalmente, podemos destruir los vínculos de una relación de pareja, tal como podemos divorciarnos de una institución que antes creíamos necesitar y necesitábamos y que creíamos amar, pero en general, mientras tenemos cuerpo físico, sí que necesitamos de un hogar y de una interacción en sociedad. Así que participamos como quiera por el hecho de ser humanos con cuerpo biológico, participamos de lo que se llama eclesiásticamente el pecado original, que nos está vinculando tanto con lo social como con lo sexual, lo moral y una serie de conceptos propios de nuestra educación en sociedad y para la sociedad. Y es de esta forma que el mal en el inframundo cumple su función. De alguna forma participamos del mal por el pecado original y por todos los motes tenemos que experimentar en lo social, moral, sexual, como seres físicos. Por eso se dice que todos venimos con el pecado original, la tendencia a los instintos, pero no por eso debe anularnos o esclavizarnos todos los vicios que de alguna forma los tenemos por naturaleza de animal humano. Y por eso también existe el purgatorio, como una lucha, una superación de nuestros vicios. Así que es bueno aceptar al otro o la otra y permitirle ser parte de nuestra propia vida biológica y física como personas. Siempre aprendemos de los demás, a pesar de que básicamente todos tendemos al egoísmo y creemos que lo sabemos todo. Estamos en oposición el yo y el no yo, la mujer y el hombre. Es una lucha hasta que en verdad nos encontramos con la divinidad y nos liberamos, perdonándolo todo y pudiendo convivir con el otro al saber qué es lo que es y lo ayudamos, reconociendo que también nos está ayudando, poco o mucho, pero la convivencia es inevitable entre los polos, el positivo y el negativo. Nos ayuda la sociedad, el país, la gente, todo nos ayuda, nos guste o no, nos da un nombre, un valor, una personalidad. El encuentro de pareja entre humanos, sin embargo, requiere intimidad y esto rebasa a todo lo jurídico y social y las leyes impuestas por la democracia y la Constitución. La intimidad no es suficientemente alcanzada por lo social. La intimidad ya empieza a participar, diríamos en lenguaje de astrología, de los transpersonales Urano, Neptuno y Plutón, de la espiritualidad bien o mal encaminada, mal cristificada, podemos decir, o bien cristificada, del Cristo diosa, de la asunción femenina, de su pureza, porque aquí conviene afirmar respecto a la mujer que la mujer es virgen y soltera por naturaleza permanentemente. O sea, aunque tenga hijos, la soltería y la virginidad, la pureza, lo inmaculado, se conserva. La mujer, dicen por ahí algún sabio, es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y así como el hombre sigue la cristificación, la mujer sigue su virginidad y ambos siguen la soltería como un proceso de evolución. La soltería no se pierde porque somos individuos y es dentro del individuo que se dan todas las posibilidades de ser como persona, los campos del existir, la personalidad de científico, la personalidad de ama de casa, la personalidad de espirituales, de seres espirituales.
Todas las facetas de la individualidad se dan dentro del individuo. Por eso se dice que todas las sociedades, lo hemos dicho en otras obras escritas, todas las sociedades posibles se dan dentro del individuo, pero aparecen afuera como un reflejo. Pero eso no es real. La realidad es que la vida ocurre dentro, no afuera. Afuera es solo un reflejo de la vida, la sombra de la vida. Debemos de empezar a comprenderlo así para entender por qué la intimidad rebasa lo que nos puede ofrecer la democracia con todas sus leyes, por poderosas y populares que sean. Solo abarca una parte de la intimidad, pero no sabe lo que sucede en la intimidad verdadera de los seres humanos en grupo o en fraternidad, por ejemplo. La fraternidad ya es una sociedad más en intimidad. La fórmula de la relación que va de la necesidad o de la línea de la necesidad hacia el amor verdadero, que solo podemos encontrar en la línea vertical cuando tenemos un destino y entramos en la conciencia. También podemos ubicarla si queremos manejar la astrología y decir que de Aries tenemos el tiempo y que la sobrevivencia nos las da Tauro. Recordemos bien, y es bueno repetir, que el tiempo total en un esquema aparte que ya planteamos, que va de Aries a Cáncer, dijimos que el tiempo total era Aries, que el tiempo sobre el espacio era Tauro, que el espacio sobre el tiempo era Géminis y que el espacio total era Cáncer. Así es como se da el drama de la evolución. Enseña la sabiduría que el gurú o sacerdotisa o obispa, como queramos llamarle, se presentan físicamente en nuestra vida humana porque los necesitamos y aparecen no casualmente en la vida de las personas, sino en el momento preciso, porque nuestro destino ha sido algo creciente y atrae a este tipo de entidades en su entorno humano, como humanos. Un gurú o sacerdotisa física aparece en la vida de las personas, aunque no lo consideremos así ni podamos aceptarlo. No es casual que aparezcan este tipo de personajes de jerarquía ya espiritual, y en cuanto aprendemos a amarlos, permanecen con nosotros hasta que ya no los necesitemos. Ellos se van a ir y desaparecen físicamente de nuestra vida, ya sea porque envejecemos, si morimos o lo que quieras, pero finalmente desaparecen de nuestra vida cercana. Aunque en el invisible la relación persiste y se forman las familias espirituales que nos seguimos vida tras vida, grupos. De eso se trata la evolución, renunciar a lo que creemos, y ciertamente son nuestras convicciones muy íntimas, ya que estamos hablando de intimidad. Es casi imposible, sobre todo con nuestras facultades de mortales tan limitadas, renunciar a todo lo que consideramos profundamente nuestro, en nosotros, nuestro modo de pensar incluso, es más difícil que morir físicamente. Eso es lo que nos encadena en una eternidad en el inframundo. Estamos demasiado apegados a nuestros parámetros más profundos que nos hacen una personalidad. Y así las eternidades de cada extracto existencial, paraíso, purgatorio e infierno, están cada cual en su propia materia. O sea, el purgatorio es por siempre purgatorio, el infierno es por siempre infierno, el paraíso es por siempre infierno, el paraíso es por siempre paraíso, el purgatorio es por siempre purgatorio, el infierno es por siempre infierno, como eternidades cerradas. Y así es cuando reencarnamos apegados a los lugares también. Eso mismo nos atrae otra vez a la misma situación, los mismos esposos, la misma rutina, por apego. El apego es más fatal que la muerte física, literal. Nos encadena, estamos encadenados al infierno, al purgatorio o al paraíso, según lo hemos concebido y logrado. Pero todo es una ilusión, hay realidades superiores. Las ilusiones son algo frágil o delicado y existen, son reales
para los que no los vivimos como ilusiones. Creemos que son bastante sólidas, como nuestra facultad racional, nuestros conceptos científicos, que los vemos reflejados en poder hacer tecnología, por ejemplo. Pero todo es una ilusión. Si lo vemos objetivamente y con sentido común, todo se acaba. Finalmente, la Atlántida, que tenía una ciencia tan avanzada, se acabó. Ahora tenemos televisión, celular, transporte, aviones, incluso ovnis. Nos parece que el dinero, ¿quién va a quitar los dólares? Un día va a desaparecer. Una catástrofe de alta magnitud y adiós, mundo cruel para millones de humanos. ¿Qué somos? Una ilusión. Las ilusiones, algo frágil, nos parecen tan reales, pero cumplen su función. Nunca se destruyen ilusiones y no deben destruirse, sino se está listo para algo mejor. Un científico que renuncia a sus creencias por pruebas científicas irrefutables debe de ser alguien muy valiente, por motivos muy superiores, como también religioso, cuando se encuentra con la religión más universal, verdadera. Es algo muy difícil desapegarnos de lo que nos conforma como seres en este mundo de mortales. Y en cuanto a la pareja, que conforme más se realiza en amor verdadero, es rechazada y hasta condenada por el entorno de la manada humana, demasiado aclimatada al inframundo. Pero aún así, la pareja en evolución está sujeta a tentaciones para que mutuamente sean infieles uno al otro. Y no es que el acto de infidelidad sea lo importante, el tener de repente algún accidente y caer en acto sexual con alguien ajeno a la pareja. Eso no es lo grave, porque conforme se avanza se da cuenta uno que no todo es sexo físico, sino que el no conocernos a nosotros mismos, el no perdonarnos mutuamente, el no estar preparados para entender que el amor que se tiene la pareja es inamovible, independientemente de lo que ocurra en los accidentes de la vida. Perdonarse de verdad es madurar, es perdonarnos a nosotros mismos. Por esto hay que comprender que es verdad que a mayor monogamia, mayor poligamia, porque poligamia y monogamia van juntitos, interaccionan, se compenetran. No todo es el acto físico, también es el acto mental. No solo nos pertenece a alguien o algo físicamente, sino mentalmente. Hablamos de una poligamia multidimensional a la que pertenecemos. Ninguna pareja es nuestra propiedad, es libre para que siga su propia evolución a niveles. En eso consiste el amor de pareja. Por eso se hacen diversas parejas a diferentes niveles de nuestro desarrollo espiritual. Hay monogamia en los dioses, así viven. No se están preocupando, porque todos somos parte de un solo ser, pero no lo entendemos, nos duele y tenemos que aprender a respetarnos, a no hacer orgías, ¿verdad? Vulgarizadas, depravadas. Es cuestión de evolución como evolución espiritual. ¿Somos o no somos esclavos de nuestras pasiones? No se trata de matar la pasión, se trata de controlarla. Y no se trata de controlar la pasión, se trata de madurar como amantes. Ya es castigada, según la cultura de violación, una mujer o un hombre porque tuvo sexo carnal con alguien. Uy, eso es pecado, pecaminoso, dentro de un orden cultural correcto. Pero eso no es lo importante. Lo importante es el amor. No es si tuvimos relaciones extramaritales o legales. Hay relaciones muy legales y muy frustrantes porque no saben amarse uno al otro, atados a tanta cultura de violación que sujeta a todos con el sentimiento de culpa, prueba no superada por el animal humano. Debemos de madurar para amar de verdad, para perdonar de verdad, para servir no solo a nuestra comunidad y a nuestra familia y a nuestro país, sino al mundo, hacernos misioneros
en la era de Acuario. Eso es fundamental, eso sí que es importante. El amor verdadero no son solo palabritas, ni romance que va y viene, movidos por el instinto y la ilusión demasiado frágil. Se trata de amor divino, de amor a través del tiempo y el espacio, más allá de esta encarnación, que persista la fraternidad y el grupo espiritual, más allá de una encarnación, que nos reencontremos en otras vidas con los seres que nos venimos siguiendo unos a otros por amor. Ya no se trata de humanos mortales, se trata de seres inmortales. Solo esto nos permite caminar entre el lodo de las pasiones mundanas y no mancharnos, como el loto enseñan los hindúes, y es así, que nunca se mancha por más que lo metamos en el lodo, o como el cisne blanco, bueno, o negro, ¿verdad?, que no mancha su plumaje aunque bregue por el lodo. Es cosa de dioses verdaderos coexistiendo aquí mismo con la humanidad, y aquel o aquella que se ha liberado de sus propios pecados les son perdonados. Desde el punto de vista de la vida sideral y humana, todo ser vivo es centro del universo. Y sí, porque el universo existe en función de que yo percibo el universo. La vida o algo, cualquier cosa existe porque yo lo vivo, lo entiendo, lo comprendo, lo veo. La verdad eres tú mismo. Es que no hay ninguna verdad en ningún lado. Nadie ha llegado a la verdad. No está comprobada científicamente. El amor es una fantasía. Las virtudes una falsedad. Claro, hasta que nos apriete el zapato, se diría en términos coloquiales. Entonces ya nos llegó el amor, ya nos llegó la necesidad poderosa de perdonar al otro, de amarnos unos a otros cuando hay catástrofes. Nos gusta porque a través del dolor, del maestro dolor, Saturno, nos hace despertar a que existe la eternidad, Urano, Neptuno y Plutón. Todo ser vivo somos centro del universo. Todo está en todo. Ya se trate del macro o del microcosmos. Todo ser vivo, aún en la materia, es o tiende hacia el absoluto, para finalmente descubrir que Él es el absoluto, porque es hijo de Dios, porque es parte de Dios, diosa, el Cristo imposible. O sea, que si lo explicamos esto en términos de la física cuántica, un poco más que la física mecánica clásica, significa que todo es agujero negro. El agujero negro es un gran atractor de materia, de energía, de luz. Le dicen negro porque así está clasificado. Podríamos decirle agujero blanco, pero existe en el universo estos succionadores de mundos, de estrellas. Y en el microcosmos todos somos un agujero negro porque somos hechos de amor, criaturas que atraen o rechazan. En eso consiste la electricidad y el magnetismo, en la ley de atracción y repulsión. Resulta entonces que si bien el espacio sideral consta de agujeros negros, sin embargo, lo que significa en verdad es que todo es agujero negro. Lo mismo una célula que una galaxia. En el centro de la galaxia se ha reconocido que hay un agujero negro. Estamos entonces seguramente dentro de algún agujero negro, pero no lo vemos. El amor de Dios nos atrae. Dios es el agujero negro como arquetipo de absoluto. Pensémoslo un poco. Se trate de átomos, partículas cuánticas o seres humanos, todos en sí somos agujero negro. Atraemos o repelemos por el hecho de estar vivos. Somos criaturas de amor, aun cuando odiemos, porque los enemigos al final se dan el abrazo de la muerte. Eso es amor. El criminal actúa con sentimientos bajos, pero existen. Tiene temor de Dios, remordimiento de conciencia. Eso es intimidad llevada al extremo, podemos decir, que rebasa todas las democracias que podamos inventar y todas las constituciones y la gran cantidad de leyes que vamos inyectándole para sentirnos
seguros entre comillas, pero estar ante nosotros mismos como somos en la intimidad y en lo que realmente somos o no somos, eso sí, no se puede quitar, porque somos el centro del universo. La verdad es o no es, porque somos o no somos, no se puede quitar. Y aunque seamos un agujero negro, nos vamos a descubrir que estamos dentro de un agujero negro mucho mayor, macrocósmico. Aquí vamos a hablar breve de esquemas. El esquema que llamamos el Gran Arcano, que se forma de un 8 en vertical, representando a la serpiente del bien y a la serpiente del mal, a la serpiente blanca y a la serpiente negra, que se entrelazan en forma de 8. Una representa al tiempo y otra al espacio. Ya los vamos a presentar en nuestro libro cuando se publique. Ese 8 vertical son 2 serpientes y que si lo prolongamos va a ser el caduceo de Mercurio, el que representa el símbolo de la salud, de la medicina, el caduceo. Son 2 serpientes entrelazadas moviéndose infinitamente en vertical. Luego lo representamos en horizontal. Decimos que es el símbolo del infinito, es un 8, sí, simbólicamente. Pero esta serpiente del Gran Arcano es muy típica, el 8 vertical, porque en el centro se ve una espada que sube. Es el camino del eje, del centro, el camino del iniciado real, del sendero viviente. Mientras que una serpiente se mueve como representante del mal y otra del bien, ¿verdad? Pero él sigue su camino recto, simbolizado por la espada que va por el centro, y arriba aparecen 2 cabezas de ambas serpientes, la blanca y la negra, así como abajo sus colas. Ya hemos hablado de eso. Esas 2 serpientes de arriba es el camino de la liberación, cuando el alto iniciado se enfrenta al meritito diablo para escapar de todas las ilusiones, porque es un misticismo extremo que nos atrae para controlar místicamente al mundo, para ser un gran sacerdote famoso, y las tentaciones son de otro nivel porque nos las da el diablo mismo, nos las pone para que caigamos. Son más sutiles, son pruebas muy espirituales. Abajo, pruebas materialistas, y todos caen por la cola de las serpientes. Ni siquiera llegan a la mitad donde se entrecruzan las 2 serpientes, donde es el punto de nacimiento físico, para hablar en términos de la parte visible que representa el círculo de abajo del 8 vertical, y la parte invisible, el círculo de arriba. El de arriba representa el tiempo, el círculo del tiempo, que podemos ver que puede asociarse a un 0 de una serpiente mordiendo su propia cola, un todo, un infinito, una eternidad, mientras que la parte de abajo también es otra serpiente reflejada, también mordiéndose la cola, ¿verdad? Y también es un infinito. La rueda de reencarnaciones está abajo, la rueda de los dioses, de los cielos, está arriba. Arriba podemos poner el mundo etérico y abajo el mundo material. Arriba podemos poner la monarquía piramidal divina, que es a la que responde el teos, Dios, mientras que abajo ponemos las democracias y su caos perpetuo, la tendencia a la corrupción eterna, el inframundo y arriba el paraíso. Y en el punto donde se entrecruzan, pues ahí ponemos el purgatorio. Es un esquema básico del infinito. Arriba el absoluto y abajo el relativo. Pero es dentro. Todo está ocurriendo dentro del absoluto, no afuera. Esa es la gran innovación que se está entregando en esta nueva era de la física cuántica superada, a un nivel donde el campo unificado que buscaba Einstein es el arcano 22. El infinito es representado por el caduceo, que es el símbolo, como ya dijimos, de la medicina, de la curación. Y también tenemos, y lo vamos a presentar en nuestro libro, que este 8 vertical también se presenta en geometría sagrada como el tetraedro y también la estrella de David en tercera dimensión. Ese es el tetraedro, la estrella de David en tercera dimensión. Son 2 tetraedros, o sea, triángulos, figura triangular, polígono triangular, entrelazado con otro polígono triangular que va hacia abajo y otro va hacia arriba. Ya lo verán en el esquema. El tetraedro o estrella de David en tercera dimensión. Y como innovación, en una de nuestras obras llamada La Flor de la Vida y Meditación Merkaba, hemos presentado
el doble cono, porque ya Einstein y la física clásica ya hablaba de un cono, ya incluso filósofos, me parece que Descartes presentó un cono, el cono que tiene, como sabemos, abajo una base y arriba una cima, pero esta cónica, si la hacemos doble, o sea, se entrelaza y es un similar del tetraedro, la estrella tetraédrica, pero en forma circular, más circular, pues, es lo que llamamos espiral que hemos presentado en la obra mencionada, La Flor de la Vida y Meditación Merkaba, para continuar la enseñanza de Drunvalo, que trajo lo que es la meditación Merkaba, dada por la orden Melquisedec, pero que nosotros en nuestra obra también, El Camino de Rosas sin Espinas, lo hemos presentado como una doble espiral, y que obviamente el ADN es una doble espiral, dicen una doble escalera, pero en realidad es espiral. Es una doble espiral, es un mercabita, formado de muchos mercabitas, ahí está, ¿verdad? Los aminoácidos son sino mercabas en función y tienen su giro, giran porque el mercaba consiste en eso, en que es un campo contrarrotatorio de tetraedros girando contrarios. Es decir, la estrella tetraédrica completa, porque ahí se ha cometido el error. En realidad es la estrella tetraédrica completa, o sea, la estrella de David en tercera dimensión, que gira hacia la izquierda, mientras otra estrella tetraédrica, allí fusionada, digamos, gira pero hacia el otro lado. Entonces son dos estrellas tetraédricas y una tercera que permanece fija. Así es como fue creado el mundo biológico. Todo lo biológico responde a la estrella tetraédrica, al Merkaba, o sea, campo contrarrotatorio, porque son dos estrellas tetraédricas girando contrarrotatoriamente y una permanece fija. La física es fija, una es emocional y otra es mental. Para eso habría que estudiar la espiral Fibonacci, y de eso trata la geometría sagrada, enseñada, como ya dije, por Drunvalo Melquisedec. Se trata en nuestra doble, que es algo que nosotros innovamos en nuestras obras. No lo dio Drunvalo, lo dimos nosotros. Sí, lo di yo como Américo, es lo que me tocaba mostrar, ¿verdad? Y lo he practicado. Hay que activar nuestro propio Merkaba, en meditación Merkaba. Hacerlo con la doble espiral no es lo mismo que hacerlo con el tetraedro. El tetraedro son líneas rectas, es masculino, mientras que la doble espiral son líneas femeninas. Si queremos aprender a amar a la naturaleza, que es eterno femenino, y a la mujer, pues no lo vamos a lograr mientras no estemos conscientes de una doble espiral en nosotros, ¿verdad? Compenetrada con el tetraedro mostrado por Drunvalo Melquisedec, como a él le fue enseñado por ángeles, dice Drunvalo Melquisedec, y lo dio a la humanidad. Pero hace falta la doble espiral. La doble espiral son dos conos contrapuestos en vertical que tienen su propia cima, que están compenetrados. Esto está mostrando que se trata de una evolución similar a la que enseña el Gran Arcano, con la serpiente mordiéndose la cola en el mundo visible o círculo inferior y el círculo superior o mundo invisible espiritual. Está esquematizado en nuestro libro El Cristo Imposible. Y aquí empieza una interacción importante que también lo vamos a esquematizar y es muy difícil de describir, pero vamos a dar una idea de cómo está este esquema. Ya lo hemos explicado en videos anteriores. Se trata del tiempo instantáneo y el espacio fijo. Así lo enseña la teurgia, la más elevada teurgia, ¿verdad? Lo enseña. El tiempo es instantáneo, el tiempo real del absoluto, y el espacio real del absoluto es fijo. Esto da lugar al movimiento del no movimiento o el movimiento del sin movimiento. El motor del que hablaba Aristóteles, el primer motor que mueve al universo, que él llamaba la razón pura, la razón más elevada, de donde proviene y vuelve todo. El primer motor. Este es el primer motor. Este es el primer motor del que está hecho lo biológico y también lo espiritual, interaccionando. Tiempo instantáneo, espacio fijo. Así lo enseña la sagrada tradición de sabiduría. Así es como el Hijo, que nace físicamente, está representado por el entrecruce en este 8 de las dos serpientes, la parte del medio, que decimos es el purgatorio. Allí se señala cómo el Hijo, o sea, cada uno, hijo, hija, cada ser humano nacemos en la tercera dimensión
para entrar al mundo visible. Y bajamos por una línea del espacio, mientras que cuando regresamos, ¿verdad?, para cerrar el círculo y volver a llegar a ese entrecruce antes de morir, pues ya estamos subiendo por la línea del tiempo. Bajamos por la del espacio, subimos por la del tiempo. Y arriba, al contrario, cuando nacemos al más allá, estamos naciendo realmente y experimentamos también en la misma línea que va, experimentamos el tiempo, que parece que se acelera, ¿verdad? Mientras que cuando bajamos acá, parece que el tiempo se alenta. Y igual, el espacio, cuando ya llegamos al absoluto y vamos a regresar a la encarnación, pareciera que el espacio se va alentando. ¿Qué pasa? Cuando llegamos al absoluto, que es la cima, en donde están las dos cabezas de la serpiente, en el esquema del 8 vertical, llegamos a un Devachan, así le llaman, al paraíso. Y allí todo es perfecto. No peleamos. Sí tenemos vida, familia y todo. Nuestro padre, madre, en el Cristo imposible, allí se hace posible. Interaccionamos con esa familia espiritual de personas que han nacido con nosotros, vidas y vidas, de lugares que conocemos. Ahí se proyectan con nuestra mente y nuestra espiritualidad, lo que tengamos, poco o mucho. Y ahí estamos en un Devachan. El tiempo se aceleró, se aceleró, se aceleró. Llega el momento en que despertamos en un espacio super espacio, ¿verdad? Divino, donde todo lo que pensamos es real. Todo lo que somos como esencia, lo más puro de nosotros, se llama Devachan, el paraíso. Y luego empezamos a bajar y empezamos a acordarnos de que hemos tenido otras encarnaciones antes de nacer. Antes de nacer, es el proceso. Es más espacial, ya no es temporal. Ya no es intensidad de vida, ahora es intensidad de presencia física. Nos empezamos a sentir físicos, todavía estamos en el mundo invisible y vamos a ir bajando por esa parte y empezamos a acordarnos de nuestras vidas aceleradamente. Muchas vidas, muchas, desde que éramos un grano de polvo, un mineral. Y cuando entramos al vientre materno, o sea, donde se están ya entrecruzando en la parte intermedia, los dos, el 8, ahí donde se intercruzan, que parece una cruz de San Andrés, una cruz X, pues. Allí en ese punto entramos al vientre materno. Y físicamente se empieza a recorrer corporalmente el feto en 9 meses, la historia del mundo, de los reinos de la naturaleza, desde que es mineral, vegetal, y cómo va pasando por toda la transformación desde un microbio hasta que se va viendo que se va adquiriendo forma de un mamífero, ¿verdad? Primero parece hasta un pájaro, parece, y luego un mamífero, y ya se forma el cuerpo humano hecho. Y en nuestra mente, que eso es lo importante, está transcurriendo nuestras últimas vidas, se va alentando, y recordamos nuestras vidas pasadas más recientes. Pero venimos desde mundos, pasamos por muchas cosas, muchas encarnaciones, y nacemos y decimos, ya sé lo que tengo que hacer, por eso estoy reencarnando. Sí, me llevaron al juicio con los señores del karma y me hicieron ver mis vidas pasadas y mis errores y me dolió y nacemos, ¡pum! Y empieza el olvido, empezamos a olvidar. Es misericordia y también tontez. No deberíamos. Los dioses no olvidan, los dioses siguen en una línea que se llama conciencia continua. Saben que nacen y renacen. Y una vida de un dios dura miles de años, millones de años. Incluso. ¿Cómo será la entidad llamada galaxia, por ejemplo? Es un ser vivo y ahí lo podemos dejar mientras entendemos que somos como humanos, que eso es lo importante. Subimos de la tercera hasta la quinta dimensión mínimo. Como animales humanos nos corresponde, tenemos derecho. Y luego bajamos otra vez del Devachan hacia la encarnación física. Y llegamos hasta las colas de las serpientes, donde el tiempo se alenta tanto, que pareciera que se detiene, que nunca vamos a salir de ese infierno. Estamos obsesivos por todo. Cuando ya estamos entrando a la juventud, es muy difícil pasar de la adolescencia a la juventud. Allí en la cola de la serpiente sucede, porque vamos naciendo de la infancia, la pubertad, luego viene la adolescencia y la juventud está ya entre las colas de la serpiente. Ahí se define nuestro bien o mal, ¿verdad? Se define, sale lo peor o lo mejor de nosotros.
y empezamos a subir. Pero el tiempo, todo nos parece que va a durar para siempre. Todo nos parece, somos jóvenes, que todo va a ser para siempre. Lo bueno y lo malo. Si alguien nos cae mal, nos cae requete mal. Si un país no nos gusta, no nos requete no gusta. Se detuvo el tiempo, se alentó tanto. Estamos metidos en nuestras obsesiones, nuestras muletillas, nuestra egolatría. Se magnifica. Hacemos de una hormiga a un elefante. Y luego subimos y nos vamos envejeciendo. Y el tiempo, el espacio se acelera. Empezamos con los viejos, empezamos a reconocer que de alguna forma todo es interior, que de alguna forma no estamos envejeciendo, sino desenvejeciendo, que estamos volviendo a ser congruentes de que lo que importa es la vida, de que estamos vivos, de que estamos vivificándonos. Pero el cuero viejo del que estamos hechos como materia, pues se arruga adentro. Estamos encontrando el elixir de la eterna juventud y morimos físicamente. Hasta aquí. Vamos a continuar el tema en una próxima emisión. Gracias por su asistencia y por su atención. Hasta pronto.